todos los que tienen acceso a este video. Mi deseo es que pasen de lo mejor, que tengan una vida llena de éxitos, que tengan mucha felicidad. Pero por experiencia se puede garantizar que la felicidad permanente, aún en los momentos más difíciles, es cuando uno conoce la voluntad de Dios y lo aplica en la vida diaria. Y para contribuir a ello, a que conozca usted la voluntad de Dios, quiero compartir con usted Gálatas capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué tomamos este pasaje hoy en esta mañana para leer, para compartir? Es porque la división religiosa cada vez va creciendo más, y usted y yo y el mundo entero somos responsables de esta división religiosa. Sí, podríamos echar tal vez mayor responsabilidad sobre los líderes, los guías, los que han estudiado, los que están estudiando, preparándose para servir a Dios, pero lamentablemente lo que se contribuye es más a la división religiosa. Una razón es a veces por no entender la escritura, y otras es a veces porque se dice no importa, es indiferente a lo que Dios realmente dice. No importa hacer esto o aquello, no creo que sea malo. Por diferentes cosas uno introduce en la voluntad de Dios las ideas de uno, las opiniones de uno o los gustos de uno. Entonces, esto es peligroso. Pero Gálatas dice claramente: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Desde Génesis 3:15, después que el ser humano cayó y está siendo desechado ya de la presencia de Dios del paraíso, desde ahí Dios trajo se puede una consecuencia, una maldición, o ellos mismos por su mala decisión trajeron una consecuencia. Estaban viviendo o iban a vivir, y esto involucraba a nivel del universo las consecuencias del pecado. Pero ahí él hace una promesa. Dios les dice claramente, tanto a la serpiente como a ella, pero lo que le dice a ella, a la serpiente, es claramente de la simiente de la mujer. La descendencia es la descendencia. La simiente significa descendencia. De la descendencia de la mujer iba a venir aquel que iba a aplastar, a herir la cabeza de la serpiente. La serpiente que es Satanás, pues, ¿no? Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis 3:15 hasta libro de Malaquías, encontramos claramente hablando acerca de la venida de este rey, de este Mesías, de este Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, y sus acontecimientos, la venida del Espíritu Santo, el reino, y todas estas cosas en diferentes partes del Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de eso. Entonces, por eso está diciendo en el libro de Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto se iba a cumplir todo lo que estaban diciendo, que íbamos a estar en el tiempo final, en el tiempo postrero, es ahora, y comenzó cuando después de la resurrección de Cristo. Por ello claramente dice: cuando Dios envió a su Hijo, cuando Dios envió a su Hijo, el cumplimiento del tiempo, ¿no?, del Antiguo Testamento, iba a entrar en vigencia, se puede decir, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo. Pero lo que aquí vemos claramente dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hace Dios? Dios envía a quién, a su Hijo. En el Antiguo Testamento no es conocido como nosotros hoy día conocemos Jesús, diré Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Cristo, el Mesías. No es conocido de esta manera, sino Juan 1:1 dice claramente que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Entonces, allá en el Antiguo Testamento, él en el principio, cuando Dios creó el mundo, era conocido como el Verbo. Cuando él envía, dice: Dios envió a su Hijo. Allá claramente esta palabra envió da a entender la eternidad de él, que él era el Verbo y era Dios. Pues Dios, el Dios bíblico, el que nosotros adoramos y el que es el origen de todas las cosas,
Él no tiene un principio, no tiene un fin, no tiene un pasado ni un futuro, todo es presente. Entonces aquí cuando dice Dios envió, da a entender que la existencia permanente, la existencia eterna de Él. Allí en la eternidad decidieron en conjunto, ¿no? El Padre iba a enviar a Él y Él iba a venir. Y entonces Dios envió a su Hijo. Cuando llega acá, cuando se encarna, como dice Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne. Entonces cuando Él se hace carne, claramente comienza a ser conocido como el Hijo de Dios, como Jesús, el Cristo, Emmanuel y todos los demás títulos y nombres que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero antes de venir acá solo era el verbo de Dios. Entonces, ¿qué hace? Cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Dios envía a su Hijo. Y viene nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice nacido de mujer, creo que casi la mayoría de seres humanos hemos escuchado que nació a través de María, ¿no? Nació, Dios utilizó a ella fue una sierva fiel que estuvo dispuesta su corazón y todo su ser a hacer la voluntad del Padre y tuvo el privilegio de parte de Dios de ser la servidora y ser utilizada en este acto de suma importancia para que llegue a este mundo y crezca el Salvador del mundo. Ella es, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer, el texto que estamos estudiando, Gálatas 4:4. Pero algo también más importante ahí para nosotros hoy en la actualidad, dice, nacido bajo la ley, nacido bajo la ley. ¿Bajo qué ley? ¿Bajo qué ley? El contexto del libro de Gálatas y ampliando a las otras cartas, a los otros libros, claramente vamos a darnos cuenta que se refiere a la ley de Moisés. ¿Cuándo comenzó esta ley? En el libro de Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí todavía ellos no eran una nación, era un pueblo que desciende de Abraham, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tiene 12 hijos. Y estos hermanos de José venden a José y van a parar en Egipto. Y así llegaron allá a Egipto. En Egipto se multiplicaron, tuvieron muchos beneficios, bendiciones, cuando José vivía y estos reyes que le conocían vivían. Pero luego de esto se levantaron otros reyes que no conocían y comenzaron a maltratar, a explotar. Y la gente comenzó a gemir, a clamar a Dios, y Dios ha escuchado esto y ahora escoge a Moisés para que él vaya y saque claramente a quien dice Egipto, a mi pueblo, los hijos de Israel. Todavía no son una nación. Ya en Deuteronomio 5 encontramos nosotros claramente ya una nación con leyes. Dice, llamó 5:1 al 5, leemos en Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y yo estaba entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Entonces aquí nosotros vemos claramente que Dios ya hace un pacto, da unas leyes, pero aquí a la nación de Israel, el pueblo de Dios, la nación de Israel, y una nación tiene que tener unas leyes, tiene que tener una constitución. Entonces aquí Dios les da a ellos ya una ley. Y esta ley es la que está vigente, se puede decir, en el tiempo que Jesucristo viene a través de María, está vigente. El libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, según la Reina Valera que utilizamos nosotros, y por ende la Biblia de las Américas o las Biblias católicas normalmente terminan en Salmos, pero tanto en Salmos como en Malaquías encontramos versículos que hacen referencia a que la ley de Moisés todavía está vigente. Malaquías capítulo 4,
versículo 4, les voy a leer y ver así que esto está sucediendo. Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encontré en Horeb, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Estas leyes de Dios que dio a través de Moisés a la nación de Israel era para esta nación. Son leyes locales, una ley nacional se puede decir, para todo Israel. Entonces cuando Jesucristo viene, por eso dice Gálatas claramente, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Jesucristo viene, esta ley está vigente, esta ley está viva, esta ley tiene poder sobre los hijos de Israel, sobre la nación de Israel. Pero claramente dice, así como el tiempo se cumplió, también Cristo vino. ¿Para qué? Para cumplir la ley. También Cristo vino para cumplir la ley. Encontramos en Mateo 5:17 que dice: yo no he venido a abrogar, sino a cumplir la ley. Esto es algo muy importante. Mire, Él no vino a destruir, a desalojar, a acabar con la ley. No, Él vino a cumplir. Él vino a cumplir. Eso dice en Mateo 5:17. Cuando dice que Él ha venido a cumplir la ley, de verdad usted va a encontrar la evidencia en todo el Nuevo Testamento, diré, en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios que se dicen los evangelios paralelos, y a los 3 se les dice los sinópticos, donde habla desde antes del nacimiento de Cristo hasta su ascensión a los cielos. Entonces, en estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son escritos redactando cuando todavía la ley de Moisés, la ley de Dios que dio al pueblo de Israel a través de Moisés, está vigente. Es por ello que hay que entender esta parte. Esto se puede ver en el ministerio de Cristo. Cristo comienza, según Lucas 3:23, comienza su ministerio a los 30 años más o menos, y 3 años de ministerio. Durante estos 3 años de ministerio, Cristo vivió cumpliendo la ley, cumpliendo la ley. Y antes de entrar en su ministerio, encontramos los padres en el libro de Lucas, ¿no? Encontramos a los padres de Jesús, a José y María, llevándole a circuncidarle, porque eso mandaba la ley de Moisés. Le llevaron al templo para ofrecerlo con sus 2 palomitas y todo eso que mandaba. ¿Por qué? La presentación en el templo. ¿Por qué? Eso mandaba la ley de Moisés. Le encontramos a sus padres yendo cada año a las fiestas a Jerusalén, al templo, y le llevaban al niño juntamente con él. A los 12 años vemos que se perdió. Esa era la costumbre de ellos. Vivían de acuerdo a la ley de Moisés. Y cuando después Cristo ya es grande, ya tiene la edad de 30 años, dice, conforme a su costumbre está reunido el día sábado en la sinagoga, está leyendo la lectura. Y así usted va a encontrar sucesivamente a Cristo y sus apóstoles guardando, cumpliendo la ley de Moisés, porque durante el ministerio de Cristo la ley de Moisés está vigente. Esto hay que entender por qué, porque muchos hoy día dicen hay que seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo guardó el sábado, tenemos que guardar el sábado, y sucesivamente así las otras cosas más, incluyendo el bautismo de Juan el Bautista. Dicen que hay que seguir el ejemplo de Jesús y bautizarse como Él para efectuar ese bautismo de Juan el Bautista. Incluyendo el bautismo de Juan el Bautista, es parte de la ley, parte del Antiguo Testamento. Y a esto fue cumplido. Claramente dice Lucas 16:16, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es predicado o es anunciado, se puede decir. Eso es lo que dice Lucas 16:16. Entonces esta parte es muy interesante, importante entender. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todavía está en vigencia la ley, todavía está en vigencia la ley, y es por ello que Jesús y los apóstoles cumplieron con la ley, cumplieron con el diezmo. Y Jesús, cuando está hablando en Mateo 23, a ellos les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no les está diciendo que no diezmen, les está diciendo que deben hacer, pero sin dejar aparte la misericordia de nuestro Dios que se debe manifestar en ellos.
Entonces, cuando nosotros vemos esto, Cristo nació bajo la ley, Él vivió cumpliendo la ley, vivió cumpliendo la ley. Hoy día nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él es el máximo a quien podemos imitarle. Debemos seguir el ejemplo de Él en los principios. Sí, vamos a bautizarnos como, no como Él se bautizó, ni con los propósitos que Él se bautizó, ni dentro del bautismo de Juan, porque eso ya pasó. Él dio una gran comisión después, entonces conforme a ello, el principio de la obediencia, de la fidelidad, de la mansedumbre, la humildad, ese principio podemos aplicar a nuestras vidas, imitar, pero las leyes que Jesucristo guardó ya no, porque esos son parte de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, claramente nosotros vemos ahí, dice él, claramente cuando se cumplió, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Mateo 5:17 dice que él ha venido a cumplir. No solamente cumplió en su vida practicando todo lo que mandaba la ley, sino esa ley tuvo un cumplimiento, tuvo una vigencia, iba a ser caduca en algún momento. Entonces Cristo no ha venido para destruirla, para acabarla, para blasfemar contra la ley, no, sino a cumplir. Y Él la cumplió también de esta manera. En Juan 19:30 encuentra usted claramente que dice, consumado es. Y habiendo dicho esto, dijo, consumado es, cumplido es, acabado es. Esto es importante, mire, se acabó el poder, se acabó la vigencia, se acabó todo. Cuando Cristo murió en la cruz, se fue clavado en la cruz todas esas leyes, todo eso. Y fue, en otras palabras, según Gálatas capítulo 3, versículo 15, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Jesucristo en sus 3 años de ministerio, les voy a poner un ejemplo, acá estamos en tiempo de campaña y están queriendo cambiar de autoridades y han trabajado estos meses ellos ya haciendo campaña, diciendo en otras palabras, así ha sido o es con este gobierno actual, pero conmigo va a ser así. Cuando usted abre el Evangelio de Mateo y encuentra usted claramente a Cristo diciendo en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, oyeron que fue dicho, no matarás. Así fue dicho, esto está dentro del Antiguo Testamento, pero yo les digo, oyeron que fue dicho, no adulterarás. Y Cristo dice, pero yo les digo, oyeron que fue dicho, no perjurarás al Señor, sino cumplirás tus juramentos, pero yo os digo. Eso es más o menos como un tiempo de campaña que Jesús en sus 3 años estaba recordándoles, sacándoles a ver lo que es la ley de Moisés, cómo deben vivir y todas estas cosas, pero conmigo es así, conmigo va a ser así. Pero ¿cuándo va a valer las promesas, las leyes, las ofertas que los políticos están haciendo ahorita cuando ellos se entronicen a partir del 5 de febrero que van a ser las elecciones? Cuando sean posesionados, ahí va a funcionar, ahí va a tener validez lo que ellos están diciendo. Así fue con Cristo. Cristo trabajó durante los 3 años y dijo lo que va a hacer. Y cuando Él se posesionó, cuando Él se entronizó, cuando ya realmente Él ganó, en otras palabras, ahí es cuando sus leyes comienzan a estar en vigencia. Y podemos ver en Hechos 2:36. El capítulo 2 de Hechos encontramos el primer discurso del apóstol Pedro, él con los 11, en obediencia a lo que Cristo les había mandado, ellos comienzan predicando y dicen, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Comienzan predicando, anunciando ya lo que Cristo les había dicho, lo nuevo, ya no lo antiguo. Y culminando con ese sermón en el versículo 36, dice una vez más, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí es el momento donde ellos están declarando que Cristo ya ha sido entronizado, que ahora es el Señor, el amo, el Dios, el Maestro, el Cristo, el Rey, el ungido. Ahí en ese momento, a partir de ahí,
Esto es 50 días después de la resurrección de Cristo, 10 días después de la ascensión. Según Hechos 2, encontramos el día de Pentecostés en Jerusalén. Ahí es cuando entra en vigencia lo que se llama el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Y eso es lo que Pablo está diciendo con mucha claridad ahí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él vivió cumpliendo la ley, pero también dio cumplimiento, o sea, se acabó la vigencia y entró en vigencia lo que se llama ahora el Nuevo Pacto. Quería compartir esta parte de la escritura con usted. Hay muchos textos, hay muchas partes de la Biblia donde da a entender que el Antiguo Testamento ya es pasado, ya es caduco, inclusive es una ley muerta que hoy día no tiene poder ya. ¿Por qué? Porque claramente dijo Jesucristo: a mí me es dada toda potestad y toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pablo dijo en Filipenses 2, desde los versículos 9 claramente. Por esto dice, se le exaltó hasta lo sumo y se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Jesucristo tiene todo el poder. La ley de Cristo es la que hoy día está vigente. Cristo mandó a sus apóstoles, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, los apóstoles predicaron y escribieron para que nosotros hoy día tengamos acceso. Y luego pues Juan dice claramente que hay que oír a los apóstoles, porque el que no oye a ellos no son de Dios. Aquí se manifiesta el espíritu de error y el espíritu de verdad. Los apóstoles luego saliendo para cumplir con esta gran comisión enseñaron verbalmente, pero también dejaron escribiendo. Y termina el Apocalipsis diciendo claramente que no hay que quitar y no hay que añadir. Gálatas 3:15 una vez más dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Cristo estableció el nuevo pacto y bajo él es el que debemos vivir. Si conocemos correctamente lo que es el antiguo y lo que es el nuevo, estas dos grandes divisiones en la Biblia, contribuiríamos a que reduzca la división religiosa, porque en término general, aunque a un rato estudiaremos específicamente, el diezmo es parte del Antiguo Testamento. No es que está en Hebreos y Cristo también dijo que no, sino que sí hay que practicar esas cosas. Explicamos ya que en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan están todavía en vigencia la ley. Y en el libro de Hebreos está tomando como un ejemplo lo que ellos hacían. Y bueno, los judíos estaban haciendo, como hasta ahora lo siguen haciendo. Pero no quiere decir que eso estaba en vigencia. Y toman muchas partes del Antiguo Testamento para decir a la gente hoy día que es palabra de Dios. Sí es palabra de Dios, pero ya no está en vigencia. El Nuevo Testamento es el que está vigente, considerando otra vez que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son realmente el Nuevo Testamento, sino es donde está trabajando Jesús diciendo lo que va a hacer en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Donde entra en vigencia el Nuevo Testamento a partir de Hechos 2, es donde la gente obedece a las leyes de Cristo, se forma la iglesia, se forma el reino, y en las cartas están las leyes, las reglas de cómo vivir cristianamente. Espero que esta enseñanza contribuya para que crezca espiritualmente, para que más que todo pueda usted hacer la voluntad de Dios y un día podernos ver en la eternidad. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan un excelente momento el resto de este día.